¿Cuál es el hábito básico de limpiar la boca después de comer? Cepillarse los dientes. Ninguna. Ninguna. ¿Qué tipo de sangre se puede transfundir a todos los tipos de sangre en una emergencia? Tipo O. ¿Qué especie antigua se asocia con las regiones desérticas? Palmera de Judea. ¿Qué biblioteca es la emblemática biblioteca de gran tamaño de Estados Unidos? Biblioteca del Congreso. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que pequeñas moléculas de ARAN dentro de la célula interfieren y reprimen la expresión de un gen específico? Interferencia de ARAN. ¿Qué área desarrolla dispositivos que apoyan o reemplazan la función de bombeo del corazón? Ingeniería biomédica. ¿Qué método utiliza datos ordenados en el tiempo para predecir el futuro? Análisis de series temporales. ¿Qué fondo de cobertura, asociado con Soros, fue famoso por su gran impacto en el mercado de divisas? Quantum Fund. ¿Cómo se llama el estilo agresivo y crudo de música rock y moda, que surgió a finales de los años 70 como rebeldía contra el sistema y los valores establecidos? Cultura punk. ¿Cómo se llama el cuerpo celeste que se encuentra en una etapa embrionaria justo antes de convertirse en estrella? Protoestrella. ¿Cómo se llama el sistema de producción en el que el proceso se divide entre varios países? Producción internacional fragmentada. ¿Cómo se llama el método de exploración que estudia las capas subterráneas observando las ondas que regresan después de enviar vibraciones? Prospección sísmica. ¿Qué tipo de buque de guerra es una base flotante con cubierta de vuelo para transportar y hacer despegar aeronaves? Portaaviones. ¿Cómo se llama la antigua ruta comercial que cruzaba el desierto del Sahara? Ruta Transahariana. ¿Cómo se llama la acción de detener el trabajo para reclamar unas demandas? Huelga de mineros. ¿Cómo se llama el estilo artístico de las iglesias doradas del Imperio de Oriente? Arte bizantino. ¿Cómo se llama el grado en que una persona o un grupo puede ascender o descender en la jerarquía social? Movilidad social. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que el organismo encargado de supervisar termina inclinándose hacia aquello que precisamente debe vigilar? Captura regulatoria. ¿Cómo se llama una situación en la que la comunicación se rompe por una barrera lingüística y no hay avances? Communication breakdown. ¿Qué aborda los criterios éticos para el uso de los datos? TI y ética. ¿Qué tipo de aeronave está diseñada para despegar y aterrizar sin necesidad de pista? Aeronave de despegue y aterrizaje vertical. ¿Cómo se llama la caja que reúne diversos medicamentos y herramientas médicas para poder brindar primeros auxilios de inmediato en caso de accidente o emergencia? Botiquín de emergencia médica. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el cuerpo se adapta a un entorno con poco oxígeno? Aclimatación. ¿Cómo se llama el estudio que analiza el flujo de personas que pasan por un lugar?
Análisis del flujo peatonal. ¿Cómo se llama el grupo de organismos microscópicos que flota en el mar? Plancton marino. ¿Qué aeronave es esta? F-117 Nighthawk. ¿Cuál es el estado independiente más pequeño del mundo, ubicado dentro de la ciudad de Roma, en Italia, y gobernado por el Papa de la Iglesia Católica? Ciudad del Vaticano. ¿Cuál es la comedia romántica de William Shakespeare que retrata de forma alegre y onírica los amores cruzados y los enredos mágicos de cuatro jóvenes, con un bosque de hadas como escenario? Sueño de una noche de verano. ¿Qué declaración histórica, promulgada durante la Revolución Francesa en 1789, proclamó la libertad, la igualdad y los derechos humanos, y sentó las bases firmes de la democracia moderna? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué tecnología guía una aeronave hasta su destino? Navegación. ¿Cómo se llama la técnica de video que hace que los cambios lentos parezcan rápidos? Time lapse. ¿Qué es la aerodinámica? Aerodinámica. Ninguno. 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 ¿Cómo se llama el fenómeno en el que pequeños cambios se acumulan y, al superar un punto crítico, se produce un cambio brusco? Punto de inflexión. ¿Cómo se llama la ruta marítima o aérea que cruza el Océano Atlántico para conectar América con Europa y África? Ruta transatlántica. ¿Cómo se llama un sistema de baja presión que se desarrolla sobre mares tropicales y puede intensificarse hasta convertirse en un tifón o un huracán si se dan las condiciones adecuadas? Ciclón tropical. ¿Qué método usa la desintegración del carbono para determinar la antigüedad? Datación por radiocarbono. ¿Cómo se llama la región de la estratosfera sobre la Antártida en la que, en cierta estación, la concentración de ozono desciende bruscamente y la capa de ozono se vuelve notablemente más delgada que en los alrededores? Agujero de ozono. ¿Qué vehículo comercial pesado transporta una gran cantidad de carga y conduce solo hasta su destino utilizando inteligencia artificial, radar, sensores LIDAR y otras tecnologías, sin intervención del conductor? Camión autónomo. ¿Cómo se llama un sistema en el que la información virtual se conecta con máquinas reales? Sistema ciberfísico. ¿Qué dispositivo es un ejemplo representativo de los que realizan automáticamente tareas repetitivas en la planta de producción? Robot industrial. ¿Qué dispositivo es un ejemplo representativo de los que realizan automáticamente tareas repetitivas en la planta de producción? Robot colaborativo. Ninguno. Ninguno. ¿Cómo se llama la industria de viajes en la que civiles comunes, y no astronautas profesionales, pagan para subir a una nave espacial, experimentar el espacio exterior o la ingravidez y regresar? Turismo espacial. ¿Qué dispositivo de generación ecológica produce energía eléctrica utilizando los electrones generados en el proceso en que los microorganismos descomponen la materia orgánica de las aguas residuales? Celda de combustible microbiana.
¿Cómo se llama la técnica que detecta fragmentos de plástico muy pequeños, de menos de 5 milímetros, mezclados en agua de mar, agua potable, suelo, etc., utilizando instrumentos ópticos o sensores avanzados? Detección de microplásticos. ¿Qué pantalla mejora el color y el brillo mediante nanopartículas? Pantalla de puntos cuánticos. ¿Qué gran desastre nuclear de la Unión Soviética en 1986 fue este? Desastre de Chernóbil. ¿Cómo se llama este período? La Edad de Oro Islámica. ¿Qué medio produce una imagen tridimensional mediante la interferencia de la luz? Holograma. ¿Cómo se llama el fenómeno de cambiar de idioma durante una conversación? Cambio de código. ¿Cómo se llama el modelo de la industria de la moda que convierte las tendencias en prendas con gran rapidez? Moda rápida. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que el primer número presentado se convierte en el punto de referencia para los juicios posteriores? Efecto de anclaje. ¿Qué fenómeno psicológico hace que la información del final de una secuencia se recuerde con mayor intensidad? Efecto de resencia. ¿Qué superficie tiene forma de banda y solo una cara? Banda de Mobius. ¿Qué hito superalto se encuentra en Dubái? Burj Khalifa. ¿Qué batalla de la Primera Guerra Mundial consistió en una gran operación anfibia de los aliados contra el Imperio Otomano, pero terminó en enormes pérdidas y una retirada? Campaña de Gallipoli. ¿Qué batalla es esta? Batalla de Waterloo. ¿Cómo se llama la hipótesis científica que considera a toda la Tierra como un enorme ser vivo en el que la atmósfera, los océanos y los seres vivos interactúan para autorregular y mantener el entorno? Teoría de Gaia. ¿Cómo se llama un estilo que imita el arte elevado, pero suele considerarse recargado o cursi? Kitsch. ¿Qué tecnología de pantalla usa materiales flexibles para poder doblarse o enrollarse? Pantalla flexible. Ninguna. Ninguna. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que las emociones del entorno se te contagian? Contagio emocional. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual, al verse influida por la presión del grupo o la opinión de la mayoría, una persona cambia sus ideas o creencias originales y sigue el comportamiento del grupo? Efecto de conformidad. Ninguna. Ninguna. ¿Cuál es la capacidad de pensamiento de nivel superior que permite identificar qué sabe y qué no sabe una persona, y controlar y regular por sí misma sus propios procesos cognitivos? Metacognición. ¿Cómo se llama la creencia interna de que puedes lograr una tarea o meta? Autoeficacia. ¿Cómo se llama la orden que reúne personal y suministros con fines militares durante una emergencia? Orden de movilización. Ninguna. Ninguna. ¿Qué región del cerebro se encuentra en la parte media superior de los hemisferios cerebrales, procesa información somatosensorial como el tacto y el dolor, y participa en la percepción espacial?
Lóbulo parietal. ¿Qué parte del cerebro se encarga del equilibrio del cuerpo? Cerebelo. ¿Qué cordillera se extiende por el lado occidental de Sudamérica? Los Andes. ¿Cuál es el hito de Kuala Lumpur, Malasia, formado por dos torres gemelas de 451.9 metros de altura, que reflejan las formas geométricas del arte islámico? Torres Gemelas Petronas. ¿Cómo se llama el poema épico que narra el viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso? La Divina Comedia. ¿Cuál es la distribución estadística de probabilidad que explica un fenómeno en el que un determinado efecto se concentra en pocos factores y aparece de forma desigual, como cuando el 80% de la riqueza total está en manos del 20% de las personas? Distribución de Pareto. ¿Cuál es la hipótesis económica según la cual, cuando aumenta la riqueza de las grandes empresas y de los sectores acomodados, sus beneficios se transmiten de manera natural a las pequeñas y medianas empresas y a los grupos de bajos ingresos a través de la inversión y la creación de empleo, haciendo crecer toda la economía? Efecto de goteo. ¿Cómo se llama el incidente de provocación militar en el que, en 1931, el ejército de Kwantung de Japón falseó el incidente de Liu Tiaohu e invadió y ocupó ilegalmente Manchuria por la fuerza, sin declaración de guerra? El incidente de Mukden. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que una ciudad se vuelve más cálida que su entorno? Efecto isla de calor urbana. ¿Cómo se llama la idea de que el lenguaje influye en el marco del pensamiento? Hipótesis de la relatividad lingüística. ¿Cómo se llamó la guerra entre ambos países que estalló en 1982, cuando Argentina ocupó por la fuerza una isla por una disputa de soberanía en el Atlántico Sur, y el Reino Unido envió una flota para recuperarla? Guerra de las Malvinas. ¿Cómo se llama el quinto sabor básico? Umami. ¿Cuál fue el extremo caos político y social que se extendió por toda la sociedad china durante unos 10 años a partir de 1966, bajo el liderazgo de Mao Zedong, con el pretexto de acabar con las ideas capitalistas y tradicionales? Revolución cultural. ¿Cómo se llama el proceso en el que se modifica una secuencia de ARAN después de la transcripción? Edición de ARAN. Ninguna. Sabana. ¿Qué disciplina estudia y calcula la trayectoria y el movimiento de objetos artificiales que viajan por el espacio, como cohetes y satélites, basándose en la ley de gravitación universal de Newton? Mecánica orbital. ¿Qué ley relaciona la corriente eléctrica con el magnetismo? Ley de Ampère. Ninguna. Óptica adaptativa. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que una ciudad genera una pequeña diferencia climática local? Clima urbano. ¿Cómo se llama un coche que se conduce solo sin intervención humana? Coche autónomo. ¿Cómo se llama el modelo de inteligencia artificial que recibe simultáneamente distintos tipos de datos, como texto, imágenes, audio y video, los comprende de forma integral, piensa de manera compleja, como una persona, y genera resultados? IA multimodal. ¿Cuál es el principio del derecho internacional que prohíbe intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano? Principio de no intervención.
¿Cómo se llama el procedimiento parlamentario para llevar rápidamente un proyecto de ley controvertido al Pleno? Procedimiento acelerado. ¿Cómo se llama la forma de combate irregular y de guerrilla en la que un pequeño grupo armado, que no pertenece al ejército regular, se esconde en el terreno para emboscar al enemigo y retirarse rápidamente? Guerra de guerrillas. ¿Cómo se llama la paradoja de que pueda haber muchos seres inteligentes en el universo, pero no existan pruebas de observación ni de contacto? Paradoja de Fermi. ¿Qué técnica de asesoramiento psicológico ayuda al terapeuta a resolver la ambivalencia del paciente o consultante y a fomentar el deseo interno de cambiar su propia conducta? Fortalecimiento de la motivación. ¿Cómo se llama el acto de gastar dinero al comprar un producto teniendo en cuenta no solo el precio y la calidad, sino también valores sociales como el comercio justo, la protección de los derechos de los animales y la conservación del medio ambiente? Consumo ético. ¿Qué corriente filosófica, desarrollada por Heidegger y Sartre, entre otros, explora en profundidad, mediante el método fenomenológico, la experiencia subjetiva que se manifiesta en la conciencia humana y el sentido de la existencia? Fenomenología existencial. En la política real y compleja, ¿cómo se llama la postura política que presenta a una minoría de élites como el grupo privilegiado y busca apoyo complaciendo las emociones o demandas de las masas? Populismo. ¿Cómo se llama la espectacular nube de gas y polvo que, tras el final de la vida de una estrella masiva y una enorme explosión, se dispersa de forma colorida por el espacio? Remanente de supernova. ¿Qué fenómeno hace que el espectro de un cuerpo celeste que se acerca al observador se desplace hacia el azul? Ninguno. ¿Qué red neuronal específica del cerebro se activa con mayor intensidad cuando una persona no se concentra en tareas externas y, en cambio, está distraída o absorta en ensoñaciones, ayudando a la autorreflexión y la memoria? Red neuronal por defecto. ¿Cómo se llama la teoría de los sistemas complejos famosa por el efecto mariposa? Teoría del caos. ¿Qué unidad logarítmica se usa para expresar el volumen del sonido? Decibelio. ¿Cuál es el derecho de un enviado diplomático a quedar exento de la jurisdicción penal y civil del país anfitrión para poder desempeñar sus funciones con normalidad allí? Inmunidad diplomática. ¿Cuál es el fenómeno de liberación de energía más violento que ocurre en el universo, en el que se emiten enormes cantidades de rayos gamma durante segundos o incluso horas? Estallido de rayos gamma. ¿Cómo se llama el monumento puntiagudo que se alza frente a un templo egipcio? Obelisco. ¿Qué recurso literario hace que una novela sea consciente de sí misma? Metaficción. ¿Cuál fue el poderoso estado antiguo que dominó la altiplanicie central de México entre los siglos XIV y XVI, tuvo a Tenochtitlan como capital y practicaba sacrificios humanos al dios del sol? Imperio azteca. ¿Qué campo combina las ciencias de la vida y la ingeniería para diseñar nuevos sistemas biológicos? Biología sintética. ¿Cómo se llama la fórmula de expansión que usa la notación combinatoria? Teorema del binomio. ¿Cómo se llama el enfoque informático que procesa los datos cerca del dispositivo donde se generan, antes de enviarlos a un servidor central? Computación perimetral.
¿Cómo se llama el tipo de cambio cuando se analiza en función del nivel de precios? Tipo de cambio real. ¿Qué medida cuantifica el grado de desigualdad en la distribución de la renta? Coeficiente de Gini. ¿Cómo se llama el estado en el que te das cuenta de que estás soñando mientras sigues dentro del sueño? Sueño lúcido. ¿Cómo se llama el método creativo de resolución de problemas que empatiza con la perspectiva del usuario, genera ideas y crea y prueba prototipos? Design Thinking. ¿Cuál es la estrategia de marketing que se centra de forma intensiva en un mercado de nicho con una demanda específica de los consumidores, en lugar del mercado masivo? Marketing de nicho. ¿Cuál es la tendencia psicológica a aferrarse a las propias creencias existentes o a modelos predictivos pasados, y a no revisar suficientemente el pensamiento incluso cuando aparece nueva evidencia? Sesgo de perseverancia. ¿Cuál es el evento anual para seleccionar a los novatos? Draft de la NBA. Ninguna. Maratón. Ninguna. Alpha Centauri. ¿Qué estímulo provoca una reacción de inmediato sin aprendizaje previo? Estímulo incondicionado. ¿Qué animal es el protagonista del experimento del sonido de la campana? Perro. ¿Qué ciudad fue sede tanto de los Juegos Olímpicos de verano como de los de invierno? Pekín. ¿Qué desastre del transbordador espacial estadounidense terminó con la pérdida de toda la tripulación tras una explosión poco después del lanzamiento en 1986? Desastre del Challenger. ¿Cuál fue la nave espacial japonesa que desplegó una enorme vela y logró volar utilizando solo la presión de la radiación de la luz solar, sin combustible? Icaros. ¿Qué tratado de derecho internacional establece los derechos de las personas que corren el riesgo de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, entre otros, y las obligaciones del Estado de acogida? Convención Internacional sobre los Refugiados. Ninguno. Ninguno. ¿Qué virus transmitido por mosquitos se asocia especialmente con problemas cuando infecta a una mujer embarazada? Virus del Zika. ¿Qué deporte recreativo de equipo se juega con pintura de colores? Paintball. ¿Qué sistema de escritura antiguo se grababa en forma de cuñas sobre tablillas de arcilla? Escritura cuneiforme. ¿Qué resina sintética espumada, con una conductividad térmica muy baja, se utiliza ampliamente para proporcionar un excelente aislamiento en las paredes de los edificios y en el interior de los refrigeradores? Poliuretano. ¿Qué sistema permite que la electricidad y la información circulen en tiempo real en ambos sentidos? Red inteligente. ¿Cómo se llama el vehículo de transporte que circula solo por una ruta fija? Shuttle autónomo. ¿Qué tecnología de comunicación solo funciona cuando los dispositivos están muy cerca? NFC. ¿Qué modelo de ciberseguridad no confía en los usuarios aunque estén conectados a la red interna y verifica de forma continua cada solicitud de acceso, concediendo solo los permisos mínimos necesarios?
Confianza cero. ¿Qué acuerdo hizo que las dos Alemanias divididas se reconocieran mutuamente? Tratado básico. ¿Cómo se llama la región del universo que puede observarse porque la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros? Universo observable. Ninguna. Ninguna. ¿Cuál es el trastorno del neurodesarrollo que suele aparecer en la infancia y se caracteriza por falta persistente de atención, distracción, impulsividad y actividad excesiva? TDAH. ¿Cómo se llama la situación económica en la que la recesión y el aumento de los precios ocurren al mismo tiempo? Estanflación. ¿Qué término significa el valor total generado por los ciudadanos de un país? PNB. Según Adam Smith, ¿qué principio sostiene que, cuando las personas persiguen su propio interés, el mecanismo de precios del mercado incrementa de forma natural la riqueza de toda la sociedad? La mano invisible. ¿Qué fenómeno económico describe cómo la suma de las ventas de muchos productos de nicho supera la de unos pocos productos populares, como si la cola moviera el cuerpo? Ley de la larga cola. ¿Cómo se llama la idea de que la riqueza fluye de arriba hacia abajo? Economía de goteo. En un parlamento, cuando las fuerzas de dos bandos están muy equilibradas, ¿cómo se llama el voto decisivo de un tercer partido o de un independiente que puede determinar la victoria o la derrota? Voto de desempate. ¿Cómo se llama el gabinete hipotético que la oposición prepara como gobierno en reserva? Gabinete en la sombra. ¿Cómo se llama la idea de que el privilegio conlleva responsabilidad? Noblesse oblige. En la política internacional, ¿cómo se llama el poder que obtiene el consentimiento mediante el atractivo? Poder blando. ¿Qué alianza militar formaron las naciones occidentales para la defensa colectiva? Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué organismo especializado de las Naciones Unidas fue creado para encargarse de la salud pública internacional y promover la prevención de enfermedades infecciosas y la salud de la población mundial? Organización Mundial de la Salud, OMS. Ninguna. Ninguna. ¿Qué órgano clave de la ONU es responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales? Consejo de Seguridad. ¿Cómo se llama el foro económico formado por las 20 principales economías del mundo? G20. ¿Cómo se llamó la conferencia en la que se trató la división de Europa tras la guerra? Conferencia de Yalta. ¿Qué organismo independiente vinculado a la ONU realiza inspecciones para fomentar el uso pacífico de la energía nuclear y evitar que se desvíe con fines militares? Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. ¿Qué acuerdo internacional, adoptado en 2015, hizo que todos los países establecieran y aplicaran voluntariamente objetivos de reducción de gases de efecto invernadero? Acuerdo de París sobre el clima. ¿Qué organismo ayuda a proteger a los refugiados y a apoyar su reasentamiento? ACNUR. ¿Cuál es el término diplomático para cuando un diplomático ya no es bienvenido? Persona non grata.
¿Qué política intentó sustituir la línea dura por el intercambio y la cooperación? La política del sol. ¿Cómo se llamó la política que, en 1823, declaró la no intervención europea en el continente americano y afirmó que Estados Unidos tampoco intervendría en los conflictos de Europa? Doctrina Monroe. Ninguno. Ninguno. ¿Qué teoría sostiene que los seres vivos cambian con el tiempo y se ramifican en distintas formas? Teoría de la evolución. ¿Qué principio de la evolución dice que los rasgos más ventajosos tienden a permanecer? Selección natural. ¿Qué célula sanguínea transporta oxígeno? Glóbulo rojo. ¿Qué componente de la sangre desempeña un papel importante en la coagulación? Plaquetas. ¿Qué sustancia activa el cuerpo cuando estás tenso? Adrenalina. ¿Qué término se refiere a un agente infeccioso que solo puede reproducirse dentro de un huésped? Virus. ¿Qué rasgo se expresa en un heterocigoto? Dominante. ¿Qué rasgo se manifiesta cuando los dos alelos son iguales? Recesivo. En la naturaleza, ¿cómo se llama la interacción en la que dos especies distintas mantienen una relación estrecha y conviven intercambiando beneficios? Simbiosis. ¿Cómo se llama el estado en que una especie desaparece por completo? Extinción. ¿Cuál es la unidad celular básica del sistema nervioso? Neurona. ¿Qué animal es este? Ornitorrinco. ¿Qué reptil es famoso por su capacidad de cambiar de color? Camaleón. ¿Qué marsupial representa mejor a Australia? Canguro. ¿Qué ave grande es conocida por planear durante mucho tiempo sobre el mar? Albatros. ¿Qué animal del norte se vuelve blanco como la nieve en invierno? Zorro ártico. ¿Qué animal vive en las sabanas africanas y zonas similares, caza en grupo y también actúa como carroñero al usar sus potentes mandíbulas para romper y comer incluso los huesos del cadáver de un león? Hiena. ¿Qué insecto pertenece a un tipo de avispa agresiva que puede picar varias veces? Avispa. ¿Qué insecto pasa varios años bajo tierra como ninfa? Luego sube a los árboles en verano para mudar de piel y el macho emite un sonido fuerte con un órgano situado en el abdomen. Cigarra. ¿Qué insecto pequeño, redondo y con manchas es beneficioso? Mariquita. ¿Qué insecto es este? Grillo. ¿Qué insecto tiene antenas mucho más largas que su cuerpo y, durante su etapa larvaria, puede perforar la corteza de los árboles y causar daños en bosques o huertos? Longicornio. ¿Qué insecto rueda estiércol para ocultar sus huevos? Escarabajo pelotero.
¿Cuál es el depredador ápice entre los insectos acuáticos, de cuerpo grande y patas delanteras desarrolladas, que caza ranas, serpientes e incluso peces en el agua? Chinche de agua gigante. ¿Qué insecto tiene una vida adulta muy corta? Insecto. Aunque comparte el nombre con la hormiga, está más emparentado con las cucarachas y causa grandes daños en las estructuras de madera al roer las fibras de la madera. ¿Qué insecto social es? Termita. ¿Qué insecto es este? Grillo topo. ¿Qué insecto es este? Hormiga león. ¿Qué sustancia también se utiliza como alimento de la abeja reina? Jalea real. ¿Qué piedra preciosa se forma cuando la resina de un árbol se endurece con el tiempo? Ámbar. ¿Qué cuerpo celeste del espacio tiene una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar? Agujero negro. ¿Qué rama de la física estudia las extrañas propiedades del mundo microscópico? Mecánica cuántica. ¿Qué estela de basalto negro, inscrita en 3 escrituras, se convirtió en la clave decisiva para descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto? Piedra de Rosetta. ¿Cómo se llama la corriente del arte moderno que, a mediados y finales de la década de 1950, incorporó imágenes visuales de la cultura popular al arte en Estados Unidos y el Reino Unido, y fue impulsada por Andy Warhol y otros? Pop art. ¿Cómo se llama el protagonista de la novela de Cervantes que, fascinado por las historias de caballería, no distingue entre la realidad y la fantasía y sale de aventuras con una armadura vieja? Don Quijote. ¿Qué concepto de la economía se refiere al valor de lo que no se eligió? Costo de oportunidad. ¿Qué indicador convierte al dólar el precio de las hamburguesas de McDonald's en cada país para comparar el poder adquisitivo de sus monedas y los niveles del tipo de cambio? Índice Big Mac. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus pensamientos en los comentarios. Sus suscripciones y me gusta nos ayudan a crear más videos de preguntas.